Hola mis hermanos, buenas noches. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido un día maravilloso, un día lleno de la gracia y la misericordia de Dios. Estamos aquí una vez más dando gloria a Dios para continuar nuestro discipulado nivel 2. Hoy veremos el segundo video, la segunda parte de la clase La Biblia, la palabra de Dios escrita. Primeramente vamos a colocar ese tiempo en manos de Dios. Allí donde tú estás te invito a que cierres tus ojos, inclines tu rostro y vamos a decirle: Señor Padre Todopoderoso, te damos toda gracia, todo honor, toda alabanza a ti, Señor, que eres único merecedor de ella, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, reunidos en pos de ti, porque tú eres el principal invitado en medio de esta reunión, en medio de este tiempo, Señor. Te reconocemos como nuestro único y suficiente Salvador. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que desciendas con poder en medio de nosotros, para que seas tú, Señor, el que llenes nuestra vida de paz, de amor, de gracia, de gloria. Que seas tú, Señor, ministrando nuestro corazón, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, amado Padre, para que podamos atesorar y comprender de una manera sobrenatural esta palabra, este alimento que tienes para nosotros el día de hoy. Hoy te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, que a esta hora están viendo este video, esta clase, Señor. Te pido que la palabra sea contundente en ellos, que la palabra llegue y haga el propósito por el cual tú la envías, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, entonces continuamos. Veíamos en la clase anterior, el video anterior, cómo nos vino la Biblia. Hablábamos de evidencias de que la Biblia es obra divina y hablábamos de características de la palabra inspirada por Dios. Y hoy vamos a continuar con el punto 4 y vamos a ver las funciones que cumple la palabra en la vida del creyente, las funciones que cumple la palabra en nuestra vida, o sea, el propósito, qué es lo que hace la palabra. Entonces, para ello, en el Salmo 119 encontramos en varios versículos, encontramos todo lo que produce la palabra. Y vemos que en el versículo número 9 habla de que la palabra de Dios limpia, o sea, la palabra de Dios limpia nuestra vida, ¿sí? Hablamos de que vemos que en el versículo 25 dice que vivifica, o sea, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces habla allí en el Salmo 119, versículo 25, que es que vivifica nuestra vida. La palabra de Dios sustenta nuestra vida, en el versículo 28 lo podemos ver. La palabra de Dios confirma, en el versículo 38, confirma nuestra vida, confirma lo que Dios va a hacer en nosotros, ¿sí? Lo que somos nosotros para Dios y lo que somos nosotros para este mundo, digámoslo así, guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios defiende, versículo 42. La palabra de Dios consuela en momentos de tribulación, de tristeza, de desánimo. La palabra de Dios consuela, en el versículo 49 y 50 podemos ver esto. La palabra de Dios instruye, ¿sí? En el versículo 98 y 99 vemos esto, y instruye nuestra vida. O sea, obviamente cuando leemos la palabra de Dios somos instruidos de tal manera que la palabra nos lleva a un nivel diferente de entendimiento, un nivel diferente de comportamiento, un nivel diferente en nuestras vidas. La palabra de Dios ilumina, en el versículo 105. En el 114 dice que la palabra de Dios trae seguridad a nuestra vida en momentos de falta de fe, en momentos en que nos vemos decaídos y estamos en desesperanza. La palabra de Dios trae seguridad, trae esa fe que necesitamos, trae paz, en el versículo 165. O sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Allí habla la palabra de Dios. O sea, esto es lo que hace la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita trae paz a nuestra vida, a nuestro corazón. La palabra de Dios libera, en el versículo 170. O sea, la palabra de Dios cumple muchísimos más propósitos en nuestra vida. Pero mira, aquí podemos ver qué tan gratificante y qué tan fructífera podemos decir que es la palabra para nosotros cuando la leemos, cuando la escudriñamos, cuando leemos la Biblia, ¿sí? Entonces dice que nos libera, nos trae paz, nos trae seguridad, nos aumenta la fe, bueno, tantas cosas que hace la palabra, que es lo que trae Dios a nuestra vida. Amén. Entonces, propósito de Dios para con los hombres a través de la Biblia. O sea, ¿cuál es el propósito de Dios que habla la palabra de Dios, que habla la Biblia? ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros? O sea, lo que está allí contenido. Y podemos ver que en el punto uno, o sea, la palabra de Dios como primordial quiere enseñarnos de Cristo, hablarnos del Señor Jesucristo.
Entonces podemos ver en la palabra, en la Biblia, toda la vida de Jesucristo, desde su nacimiento, desde su niñez, desde todo su crecimiento, hasta cuando a los 30 años comienza su ministerio, hasta los 33 en su muerte, su resurrección. O sea, nos enseña todo lo que tiene que ver con Cristo, con nuestro Señor, ¿sí? A quien seguimos, a quien debemos adorar, ¿sí? Eso hace la palabra de Dios, enseñarnos a quien debemos imitar, a Jesucristo, ¿sí? Otro propósito, mostrarnos la salvación. O sea, ¿cuál es el fin? El fin de todo cristiano, o el final de todo cristiano, y por lo cual debemos poner todo nuestro empeño, toda nuestra dedicación es para buscar esa salvación, que ese es el fin, o sea, digamos, es el fin de nosotros. O sea, el gran propósito, encontrarnos algún día cuando partamos de esta tierra, encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y allí la Biblia nos habla, nos muestra cómo es la salvación, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para obtener esa salvación, cómo debemos vivir. Entonces, mira, nos guía, ¿sí? Nos indica cómo debe ser. También otro propósito es darnos sabiduría, o sea, eso es tremendo, la palabra de Dios. Por eso allí en el libro de Proverbios es un libro que habla acerca es pura sabiduría, ¿sí? Entonces cuando uno lee la palabra, la Biblia, cuando lee los salmos, bueno, y toda la Biblia, usted empieza a instruirse de tal manera que usted obtiene sabiduría de parte de Dios, ¿sí? O sea, de Dios es la sabiduría, y la sabiduría proviene de la palabra, proviene del temor a Dios, proviene la sabiduría, y el temor también lo adquirimos cuando escudriñamos la Biblia. También nos amonesta, otro propósito es amonestarnos, o sea, nos enseña y nos muestra cuando no vamos por el buen camino, o sea, nos dice cuáles son las cosas que nos sucederán si no cumplimos los mandamientos, nos muestra qué bendiciones o qué cosas sucederán en nuestra vida si caminamos conforme a la voluntad de nuestro Rey. Entonces, miren, nos amonesta cuando estamos por el camino que no es, nos corrige. También busca un propósito de santificarnos, o sea, mostrarnos cómo debemos vivir de tal manera de que busquemos la santidad, que busquemos el mayor nivel de santidad que podamos alcanzar, o sea, perseverar de tal manera que podamos ser santos delante de Dios. También el otro propósito es transformar a los hombres, claro. O sea, quien lee la Biblia, la vida no vuelve a ser la misma. Quien lee la Biblia de tal manera, o buscando la revelación, o sea, pidiendo la revelación al Espíritu Santo y teniendo esa revelación, su vida no vuelve a ser la misma. O sea, su vida es transformada. Somos hombres transformados, mujeres transformadas a través de la palabra de Dios. También otro propósito, dar alimento espiritual, claro. O sea, así como nos alimentamos a diario con los alimentos para poder nutrir nuestro cuerpo, también necesitamos el alimento para poder nutrir nuestro espíritu. ¿Y de dónde obtenemos ese alimento? De la palabra de Dios. Allí es donde está el alimento espiritual, que debe de ser a diario, así como desayunamos, almorzamos, comemos. A diario debemos alimentarnos espiritualmente a través de la letra, de la palabra de Dios. Amén. También otro propósito es guardarnos del pecado, ¿sí? O sea, cuando estamos en tentación, la palabra de Dios cuando le buscamos a través de la palabra, a través de la oración, o sea, el Espíritu de Dios va a guardarnos del pecado, va a apartarnos del pecado, nos ayuda a fortalecernos para no caer y sucumbir a las tentaciones del enemigo, ¿sí? Y un propósito es salvar nuestra alma. Ese es diría yo, uno de los grandes propósitos, o el propósito más grande de lo que busca la palabra, es salvar nuestra alma, que como les decía ahorita, el fin común, o el fin debe ser el guardar nuestra alma para obtener la salvación, ¿sí? Ahora, punto 6, ¿cómo puede la palabra de Dios llegar a ser para nosotros palabra viva y eficaz? O sea, ¿cómo puede ser de esta manera? ¿Cómo puede llegar a ser palabra viva y eficaz? Entonces, al ser revelada al cristiano por el Espíritu Santo, como cristianos debemos entender que es por la acción regeneradora del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Él es el que nos guía a toda verdad. Claro, se vuelve viva y eficaz, o sea, porque a veces cuando no pedimos dirección del Espíritu Santo para poder entender la palabra, se nos vuelve
A veces leemos sin entendimiento y podemos repasar un versículo, un libro completo, un texto, qué sé yo, de la palabra y a veces no entendemos porque no buscamos o no pedimos la guía del Espíritu Santo para poder obtener esa revelación. O sea, cuán maravilloso es cuando el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Entonces esa palabra se vuelve viva y eficaz. O sea, porque nos la revela de tal manera que la entendemos y empezamos a vivirla y a ponerla en práctica y se vuelve eficaz en nuestra vida. ¿Sí? O sea, eficaz viene de la palabra de eficiencia, o sea, ya se vuelve eficiente en nuestra vida, eficaz, o sea, contundentemente eficaz, de tal manera que va a provocar el cambio, va a provocar el fin por el cual la palabra fue enviada, va a provocar el propósito, o sea, por eso hablamos de viva y eficaz. El Espíritu Santo es una obra, el Espíritu Santo en su obra, en el corazón humano, no solamente de testimonio al creyente de que es hijo de Dios, sino que también abre los sellos que hasta entonces impedían el acceso a la palabra de Dios. Esto es darle revelación. O sea, el Espíritu Santo en su obra, o sea, obra en nuestro corazón, de tal manera que busca es que nosotros a través de la palabra aprendamos de tal manera de que seamos testimonio del Hijo de Dios, o sea, que nosotros creamos primeramente en el Hijo de Dios y que seamos testimonio de Él, o sea, que prediquemos de Él, como dice la palabra, ¿sí? Seamos testimonio al creyente de que somos hijos, de que también somos hijos de Dios, o sea, tenemos que ser testimonio, o sea, mostrar la palabra la que nos instruye de tal manera que podamos hablar, podamos caminar, podamos comportarnos como creyentes, como hijos de Dios. Y eso lo tenemos a través de su palabra. Entonces, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero para los que le aman, o sea, esto está en 1 Corintios 2:9. ¿Sí? Esta palabra es una palabra maravillosa, o sea, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. ¿Sí? O sea, cosas que no nos hemos imaginado en nuestra mente, o sea, nuestros ojos no han visto, o sea, cosas que no podemos entender ni podemos saber. Esas cosas son las que Dios tiene y esas son las cosas que Dios trae a través de su palabra. O sea, Dios nos reveló a nosotros. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, esta revelación de estas palabras, o sea, la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios, nos la trae el Espíritu Santo, como les decía ahorita. O sea, usted puede leerla 1000 veces y tratar de entenderla, pero si no hay una revelación, no hay como una unción especial, una dirección de parte del Espíritu Santo, a veces no entendemos, ¿sí? Versículos que no entendemos y quizás cuando ya nos metemos podemos entender y se nos abre como el panorama y decimos, oh, mira lo que dice acá, porque el Espíritu Santo nos trae esa revelación. Dice, ¿por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. O sea, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, solamente a través del Espíritu Santo es que viene inclusive a nosotros esa revelación para poder ver y para poder discernir cosas en las demás personas. Y eso lo trae la palabra de Dios. Dice, la autoridad de las Escrituras es confirmada en el corazón del creyente por el testimonio interior del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que ha escrito la Biblia habla al creyente y le ilumina las páginas de la Biblia. O sea, el mismo Espíritu de Dios que básicamente instruyó, ¿sí? El mismo Espíritu que básicamente llevó a aquellos hombres, a los hombres que escribieron la Biblia, o sea, que prestaron, digamos, su mano para escribir la palabra. Ese mismo Espíritu es el que viene a nosotros para traer esa revelación. O sea, ese Espíritu le trajo a ellos la revelación para qué era lo que tenían que escribir. Y ese mismo Espíritu es el que nos la revela a nosotros, ¿sí? El mismo Espíritu, es el Espíritu de Dios. Entonces, meditando en ella, como el Señor lo manda en Josué 1:8, dice, el término meditar significa preocuparse por, atender, practicar, ser diligente en. El principal sentido de la palabra es poner
es poner en práctica, ponderar, imaginar y premeditar. O sea, meditando en ella, o sea, meditando en ella en todo tiempo. O sea, no es solamente leer por leer, sino en el momento en que yo leo la palabra, me voy meditando en ella, me voy pensando en ella. ¿Sí? En todo momento, o sea, meditando qué es lo que me quiere decir durante todo el día, de tal manera que se interiorice tanto en mi corazón y en mi mente que yo la pueda ya poner en práctica. Dice, el creyente debe permitir que la palabra de Dios sea implantada y eche raíces en su corazón y en la mente. O sea, la palabra de Dios sea tan viva y eficaz, tan contundente, que sea plantada, sea arraigada en nuestro corazón, o sea, que la podamos vivir, ¿sí? Que podamos creer y caminar sobre ella, ¿sí? De tal manera así como cuando Pedro, el Señor le dijo que caminara sobre las aguas, le dijo, ven, ven, camina, y él se bajó de la barca, o sea, él creyó en su palabra, esa palabra en ese momento fue puesta en su corazón, como tomó raíces, y por eso fue que él pudo caminar. De esa manera la palabra de Dios tiene que entrar en nuestro corazón y tenemos que caminar en ella, sobre ella, ¿sí? Dice, el salmista nos dice que él pensaba o meditaba en Dios y en sus obras. O sea, el salmista, ¿quién era? El rey David. El rey David en todo momento pensaba, meditaba en la palabra de Dios, y por eso, pues, todo lo que fue el rey David. Dice, eso significa que empleaba mucho de su tiempo reflexionando en los caminos de Dios, sus instrucciones y sus enseñanzas. O sea, es tomar mucho tiempo. O sea, quizás yo leo media hora, leo la palabra de Dios, saco el tiempo, oro, pero pues todo el día saco más tiempo en meditar la palabra, en interiorizar la palabra de Dios, ¿sí? Dice, mientras más tiempo pasa una persona meditando en las escrituras, más cosechará de ella virtud y conocimiento. La palabra tiene escondidos tremendos tesoros, poderosos secretos de vida que Dios desea revelarte a quienes la estudian, meditan y practican. O sea, en la palabra de Dios hay tesoros incalculables, o sea, hay cosas maravillosas. O sea, la palabra de Dios nos enseña, nos instruye cómo debemos ser esposos, cómo debemos ser padres, cómo debemos ser hijos, cómo debemos ser amigos. Nos habla de economía, cómo debemos manejar las finanzas, cómo debemos manejar nuestra vida, nos habla acerca de la salud, hasta de la vida sexual. O sea, mira, la palabra de Dios tiene tesoros incalculables, pero debemos, obviamente, pedir revelación, como les decía, al Espíritu Santo para poder entenderla, y después de entenderla, pasar mucho tiempo, o sea, del tiempo que sea necesario para estar meditando en ella, en todo tiempo, meditando en ella, meditando en ella, de tal manera que, como hablábamos ahorita, se nos arraigue en nuestro corazón y en nuestra mente. Conclusión, la palabra de Dios escrita es, pues, la palabra revelada de Dios, en el sentido de que en las páginas de la Biblia Dios expresa su voluntad con respecto al propósito que tiene con la raza humana. No es meramente un informe de lo que Dios dijo, es lo que Él dice aquí y ahora. O sea, no fue que Dios habló en un tiempo. O sea, esta palabra es tan viva y eficaz que esta palabra es como si Dios hablara hoy mismo. Habló para nuestros padres, habló para nuestros abuelos, para generaciones atrás, atrás, atrás. Era la misma palabra. Y es tan viva y eficaz que de esos tiempos a ellos vivían sobre esa palabra, y nosotros vivimos sobre esta palabra, y pasarán los años, o sea, y la palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. O sea, la palabra de Dios será eterna hasta el fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, de tal manera que la palabra revelada de Dios en la Biblia expresa la voluntad, o sea, lo que Él tiene para con nosotros, o sea, lo que Él quiere con su creación, máxima creación que somos nosotros, con sus hijos. Allí nos habla. Dice, es en la palabra de Dios donde encontramos la imagen de la mente de Dios. Allí encontramos los pensamientos de Dios, o sea, de la creación, desde la manera como Dios habla, desde la creación, hágase el cielo, hágase la tierra, los mares. O sea, allí Dios, a través podemos entender y podemos ver la manera de actuar de Dios, de hablar de Dios, de los pensamientos de Dios, la declaración de su gracia, la incorporación verbal de todos los tesoros de sabiduría y conocimiento que están escondidos en su Hijo. O sea, todo lo maravilloso que hay en el Hijo de Dios, en nuestro amado Jesucristo.
Allí están contenidos todos. O sea, la Biblia es un tesoro, es un manual incalculable de sabiduría, incalculable de respuestas, incalculable de bendiciones, de amonestaciones, de correcciones. O sea, es un manual, es el libro por excelencia, es el bestseller por excelencia. O sea, no habrá ni ha habido un libro mejor que la Biblia, ¿sí? El libro más vendido en todo el mundo, y que pasarán los tiempos y seguirá siendo la palabra de Dios. Y como dice las escrituras, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Salmo 119, 10:5. O sea, lámpara es a mis pies. ¿Por qué lámpara? Porque alumbra, la palabra de Dios va a alumbrar nuestro camino, nos va a guiar, nos va a enseñar, o sea, nos va a impedir, nos va a ayudar a que no tropecemos, a que no caigamos. Porque lámpara es a mis pies, en mi camino, y lumbrera en mi camino. O sea, me alumbra, me guía, me sustenta, me lleva. ¿Sí? Esa es la palabra de Dios, hermanos. Bueno, aquí terminamos esta lección número 5. Bueno, espero que sea del mejor provecho para ustedes esta palabra, este video. Espero lo entiendan de la mejor manera. Les invito, les insto para que escudriñemos las escrituras, que realmente es maravilloso. La Biblia tiene historias, tiene películas, yo diría películas, porque tiene unas grandes batallas. O sea, desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos los libros son maravillosos, los pensamientos de los profetas, de los apóstoles, los hechos de los apóstoles, lo que hacían los apóstoles, los libros de sabiduría, de proverbios, los salmos, que es cánticos de adoración al Señor. Bueno, Cantar de los Cantares, que habla acerca de la relación en pareja, del amor en pareja, de matrimonio, de esposo a esposa. Bueno, la Biblia es realmente maravillosa. Les invito a que escudriñemos cada día más la palabra, y que estemos conectados con ella, y que meditemos día y noche en ella. Eso es lo que nos dice la palabra, nos manda, nos llama a hacer eso, meditar en todo tiempo en la palabra. Hermanos, Dios les bendiga, un abrazo fortísimo. Bueno, bendiciones, chao, nos vemos en otra ocasión.